El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Conocimos la semana pasada la cifra de IMASEC correspondiente al primer mes del año, que entregó un crecimiento de 2,5% en comparación con el mismo mes, pero del año anterior, y también un aumento de 1,7% respecto del mes precedente, una cifra que fue celebrada por el ministro de Hacienda Mario Marcel, y que por cierto vamos a analizar con nuestro siguiente invitado a esta hora de la mañana. Nos referimos al académico de la Facultad de Economía y Negocios FEN de nuestra casa de estudios, el profesor Alejandro Alarcón, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Claudio. Muchas gracias por llamar. Sí, no, gracias a usted por respondernos a esta hora de la mañana y preguntarle en primer lugar, porque hace prácticamente un mes conversamos también con usted respecto de un escenario distinto. Estábamos hablando de una caída en el indicador mensual de actividad económica durante el mes de diciembre, y ahora estamos experimentando esta alza. ¿Cómo podíamos interpretar y explicar un poco lo que hemos visto durante estos últimos meses respecto del crecimiento a nivel económico? Bueno, en términos anualizados, efectivamente hubo una buena noticia de aparecer una cifra positiva, ¿no es cierto?, de 2,5% de crecimiento en términos anualizados del principal indicador de actividad económica que tiene el país, que es el IMASEC. Así que es una buena noticia para empezar este año y veremos cómo podemos proyectarlo ahora. Profesor, buenos días. Buenos días, Juanita. ¿Cómo se explica estas variaciones que parecen bruscas, ¿no? Desde el mes de diciembre, una actividad económica que fue muchísimo menor a las expectativas que había, y este cambio en el mes de enero de este crecimiento bien significativo. ¿Qué pasa con la economía chilena con estos vaivenes? Bueno, claramente fue una cifra positiva, pero tampoco podemos decir que es extraordinariamente alta. Es buena en comparación a la trayectoria que venía la economía, que era una trayectoria bastante baja, bastante plana. Tenemos que esperar ahora si vamos a confirmar esa trayectoria de crecimiento y efectivamente esto se traduce en un crecimiento de la economía que se sostenga en el tiempo. ¿Y qué significa eso? Que efectivamente vamos a empezar a tener índices mejores de crecimiento y, en definitiva, la anhelada recuperación que tienen todos los habitantes de este país por tener una mejor capacidad de crecer. Yo no tengo buena noticia todavía, porque yo creo que para que el crecimiento sea sostenido tenemos que ver si esto efectivamente se va a mantener en esos niveles. Tenemos un producto tendencial en la economía. Yo he sido parte de ese comité de economistas durante 20 años y le puedo decir que todavía, si bien estamos cerca del producto tendencial, todavía es muy bajo el crecimiento. ¿Qué es lo que es un crecimiento que podría ser mejor? Uno que produzca crecimiento de empleo. Nosotros todavía tenemos una tasa de desempleo alta y ha seguido creciendo. Entonces, ese va a ser el momento de que vamos a estar mucho más felices, de que tengamos un crecimiento que efectivamente pueda absorber el desempleo creciente que se está produciendo. Sí, se le preguntaba lo mismo al ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto de cuándo estas cifras positivas, por ejemplo, se podrían traducir en un alza del empleo, una estabilización del mercado laboral, y señaló que efectivamente hay un rezago, ¿no?, respecto de lo que pueda decir el crecimiento de la economía, que eso se traduzca en una generación mayor de empleos. Pero yo le quería preguntar, profesor, respecto de qué factores se necesitan para que, por
ejemplo, algunos sectores se estabilicen y puedan efectivamente tener un alza sostenida, porque hemos visto que el comercio ha estado ahí medio a los tumbos, sobre todo durante el año pasado. Ahora en este IMASEC experimentó un crecimiento, pero tampoco no muy alto, y también en servicios o en otras áreas. ¿Qué factores usted cree que se necesitan para que efectivamente podamos tener un repunte o una estabilización, ¿no?, respecto de, por ejemplo, lo que vimos el año pasado? Sí. Bueno, yo creo que aquí es clave que se recupere la inversión. El año pasado el Banco Central informó en el informe de política monetaria que durante ese año tuvimos una caída de la inversión y las perspectivas de crecimiento de la inversión todavía no están firmes. Tenemos un crecimiento de la inversión bajo y por lo tanto ese va a ser el momento que efectivamente vamos a poder esperar una reactivación sostenible. Yo creo que ese es el talón de Aquiles de la economía chilena en este momento, que tenemos una tasa de inversión baja y no solo baja, el año pasado fue negativa. Esto de acuerdo a las cifras que entrega el Banco Central. Entonces, para que haya una trayectoria sostenible en el crecimiento de la economía, tiene que haber un crecimiento de la tasa de inversión. La inversión es el crecimiento de la demanda que permite crear más producción, ¿no es cierto? Esa es la diferencia con el consumo. El consumo simplemente se van comiendo las cosas, como podríamos decir en términos muy simples. Pero la inversión es la que ayuda a producir más bienes y eso es lo que le falta a la economía. Profesor, ¿y qué cosas tiene que hacer, ya sea el Ejecutivo y los actores que puedan incidir en este tipo de situaciones para que aumente y mejore la inversión? No solo porque pensando en que mejore y que se suban las cifras de inversión, sino que en qué sectores, cuáles serían los que podrían influir efectivamente para un mayor crecimiento y para otorgar mayor empleo también. Bueno, típicamente la economía está dividida en varios sectores, entre ellos el sector de la manufactura, la industria, los servicios, también el comercio, ¿no es cierto? En general, todos los orígenes de la producción tienen que mostrar significativos aumentos de la inversión y con eso, digamos, expandir la capacidad de producción. Eso es lo que está en este momento muy bajo, muy chato, como se dice, ¿no es cierto? Plano. Y eso es lo que tiene que ocurrir. Y para eso hay dos componentes fundamentales. Uno es que la tasa de interés de la economía baje, pero yo me he llegado a convencer que lo que le pasa a la economía chilena tiene que ver más con las expectativas de las empresas. Si usted es un empresario y piensa que la economía no se va a expandir, piensa que van a haber pocas posibilidades que efectivamente se pueda expandir la economía, no va a invertir, no va a gastar en aumentar la capacidad de producción de la economía. Entonces es mejorar las expectativas y es lo que el ministro de Hacienda trata de hacer, mejorar las expectativas, mandar buenas señales de que vamos mejorando, etcétera, pero en definitiva es la gente que se dedica a emprender, la que tiene que decidir que efectivamente va a haber mejores posibilidades para la economía y el primero que tiene que empezar a invertir, y ahí echamos de menos inversión pública, ¿eh? En la gran recesión famosa de la historia de la economía de los años 30 en el mundo, especialmente en Estados Unidos y en Europa, salió adelante. Y el famoso New Deal de Estados Unidos del presidente Roosevelt fue hacer inversión pública. Falta inversión pública, no hay un plan de inversión pública. Eso es lo que estamos echando de menos. Uh-huh. ¿Y por qué cree que no se ha avanzado en esa dirección, profesor? Porque efectivamente eso sí es una medida que está a la mano, podríamos decir, del gobierno. Eso lo ignoro, estimado Claudio. Eso lo ignoro, y Juanita. Lo ignoro. No sé por qué el gobierno no emprende un plan de expansión
de obras públicas, caminos, de túneles, de puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las famosas obras públicas que están gastándose en este momento de la economía. No hay un plan de obras públicas. Sería bueno que nos dijeran las autoridades por qué no lo hacen. Profesor, a propósito de por qué no lo hacen, y uno se pregunta, ¿es porque no se quiere gastar dinero en esas obras públicas? ¿El Estado no está dispuesto a invertir en eso? ¿O porque simplemente cuando hay recursos el problema es la gestión? El problema es quienes tienen que impulsar ese tipo de obras. Yo creo, Juanita, que son las dos cosas. Yo creo que falta gestión. Sin duda que falta gestión. Pero acá, como este es un problema de expectativas, yo creo que un anuncio concreto, estructurado, de un plan de obras públicas, sin duda ayudaría. Y, bueno, igual se va a tener que gastar, porque si no se gasta, la economía va a volver a tener un ritmo cansino, ¿cierto?, de crecimiento bajo. Las predicciones que yo por lo menos tengo de 1,5% de crecimiento para este año, del PIB, el Producto Interno Bruto, que es la suma de todos los bienes finales producidos en un determinado periodo de tiempo, en este caso en un año, en la economía chilena, y eso es muy bajo, 1,5. Eso no genera suficiente empleo para absorber el creciente ritmo de desempleo que estamos observando. Entonces, yo creo que ese es un tema que hoy día, yo espero que todos los medios le pregunten al ministro de Hacienda por qué no hay un plan de obras públicas, por qué no hay anuncios, y vamos a ponernos, y no los planes estos tremendos, y vivimos años atrás del PEM y del POG, que es un desempleo miserable, ¿no es cierto?, un desempleo miserable, sino que planes concretos, obras públicas, que ayuden, o la ayuda del sector privado a contratar, porque tal vez en este momento el Estado no tiene esa capacidad, por lo tanto tiene que subcontratar el sector. El sector público tiene que contratar al sector privado para que se expanda la capacidad de producción de la economía en obras públicas. Obras públicas siempre se van a necesitar caminos, y hemos visto, ¿no es cierto?, que estamos llenos de problemas de congestión en las ciudades y en los caminos también. Necesitamos más obras públicas para de esa manera acompañar el crecimiento de la economía. Estamos conversando con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Casa de Estudios, el profesor Alejandro Alarcón, a propósito de esta última cifra de IMASEC que conocimos la semana pasada. Profesor, respecto de la inversión privada, a fines del año pasado vimos cómo desde el Ministerio de Hacienda se anunció un paquete de medidas pro inversión, a propósito también del debate por el llamado pacto fiscal. ¿Cómo ha visto también las medidas que ha impulsado el Ejecutivo en ese ámbito? Bueno, yo creo que esas son medidas muy interesantes que ayudan, sin duda que ayudan, pero las decisiones están en manos del sector privado. Yo aquí estoy hablando de lo que permita desentrabar, ¿no es cierto?, lo que es el mayor problema en la economía chilena, que es reactivar la inversión, porque si usted reactiva la inversión, va a reactivar el crecimiento. Entonces, como mi abuelita decía, una golondrina no hace verano, vamos a tener que esperar para ver si este crecimiento es posible sostenerlo. Yo creo que los actuales niveles de inversión no es posible sostenerlo. Entonces, tiene que venir el Estado y hacer un plan de obras públicas al estilo que se hizo en Estados Unidos durante la gran recesión de los años 30 del siglo pasado, y de esa manera sacar adelante a la economía, dar trabajo y en definitiva que la economía tenga un consumo sostenido por empleo. Ese es el problema, que cuando no hay empleo, no hay consumo, y cuando no hay consumo, que es el 70% de toda la demanda de la economía se empieza a aplanar. Bien, vamos a esperar entonces que haya un plan o algo más concreto. Profesor Alejandro Alarcón, académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
Gracias, Juanita. Feliz de colaborar con mi alma mater, la Universidad de Chile. Muchas gracias, profesor. Gracias, que esté bien. Gracias, Claudio. Buenos días. Buenos días. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.